Bienvenidos a todos y a todas que os incorporáis a esta charla en la que vamos a continuar el programa de Nuevos Imaginarios de Alberto Ruiz de Samaniego. Alberto Ruiz de Samaniego, profesor de estética en la Universidad, en Bellas Artes en Pontevedra, autor de innumerables libros, muchos de ellos por lo que nos ha sugerido la invitación y que nos han inspirado mucho por algunos de los cineastas que creo que compartimos, sobre directores de cine como Pasolini, como Sokurov, y también comisario, programador, ¿no?, en instituciones y comisario de exposiciones, alguna de ellas incluso casi en el comienzo de la actividad que hemos mantenido Nicolás y yo como comisarios aquí, dando cabida o continuidad al cine en el espacio museístico, y que salía ayer a colación de la charla de Sisela Franco sobre la exposición de José Luis Guerín, ¿no? Una cosa como muy seminal, muy en el inicio de las relaciones del cine con los espacios artísticos, y que tal vez luego podamos hablar un poquillo de cómo fue esa experiencia primera de plantearle a un cineasta estar presente en los espacios artísticos. Y sin más, como vamos un poquito retrasados, voy a dar la palabra a Alberto Ruiz de Samaniego y después haremos un pequeño descanso para tomar un café, retomar fuerzas, y tendremos al final una pequeña reflexión conjunta con las cuatro invitadas que hemos participado, una pequeña reflexión conjunta sobre la exposición Nuevos Imaginarios, qué son esos nuevos imaginarios, qué es ese cine en la intersección entre el museo, el espacio artístico y el espacio de la pantalla, ¿vale? Muchas gracias a todas y te dejo con la palabra, Alberto. Gracias. Gracias, Miguel, y muchas gracias a la institución, que es, que es una institución con la que he colaborado muchas veces y siempre me siento como en casa, y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, lo que Miguel me pidió es un poco raro entre todo. Ahora que estamos pocos se puede confesar, ¿no? Porque me dijo que quería que reflexionase un poco sobre las relaciones entre el mito y el cine, ¿no? Bien, es un tema igual excesivamente genérico, pero sí que es un tema que a mí me ha interesado en bastantes ocasiones, de manera que, bueno, acepté el reto de Miguel Ángel y he perfilado una serie de ideas que espero que no sean demasiado aburridas, porque además esta es una conferencia iconoclasta, no va a tener imágenes de ningún tipo, ni móviles ni inmóviles, con lo cual vais a tener que aguantar mis capacidades dramatúrgicas, ¿no?, y resistir lo que podáis. Bueno, la primera idea que me gustaría, con la que quiero abrir un poco, es la idea del tiempo, ¿no? Es decir, que cuando uno se sitúa ante una pantalla, en realidad no está demasiado lejos de la experiencia del mito, en la medida en que cuando uno entra en la pantalla, o se sitúa ante las imágenes de una pantalla, sale de su tiempo histórico, sale de su tiempo personal, para sumergirse en un tiempo, vamos a llamarlo así, fabuloso y, en cierta medida, transhistórico, ¿no? El espectador de cine se enfrenta a un tiempo, o desea, más bien, enfrentarse a un tiempo del todo imaginario, un tiempo realmente extranjero, ¿no? Y un tiempo cuyos ritmos, los ritmos cinematográficos, o la duración cinematográfica, tiene también sus propios tiempos específicos, su tiempo exclusivo, diríamos, ¿no? En ese sentido, desde la perspectiva de pensar a partir del mito, el cine, las imágenes del cine no serían más que partes que emergen de nuestra conciencia, y se trataría de un fenómeno que no entendemos en plenitud. Luego intentaré explicarme por qué esta idea de que estamos ante un fenómeno que no podemos captar en su totalidad, ¿no? Pero la parte sumergida, la parte oscura, esa evidencia oscura, se va a confundir con nuestra propia sustancia humana. Y esta será un poco la tesis que voy a tratar de desarrollar, ¿no? Bueno, de manera que se adivina o se intuye una rebelión contra el tiempo histórico, en el deseo de acceder a otros ritmos temporales que no sean aquellos a los que uno está obligado a vivir o con los que uno está obligado a trabajar. Mircea Eliade, el gran mitógrafo, se preguntaba si este deseo de trascender el propio tiempo, el tiempo personal, pero también el tiempo histórico, y de sumergirse en este tiempo imaginario, en este tiempo extranjero, se extirparía alguna vez. Y sostenía Eliade que mientras subsistiese este deseo, puede decirse que el hombre moderno conservaba aún ciertos residuos de un comportamiento mitológico, ¿no?
Las huellas de este comportamiento mítico o mitológico se vislumbran también en el deseo de recobrar con la mayor intensidad posible la experiencia de lo que se ha vivido, de lo que se ha conocido. El cine, en cierta manera, nos presenta las cosas como por primera vez, como si estuviesen in statu nascendi, ¿no? De manera que la imagen, o mejor, los anhelos que ponemos delante de las imágenes sería que nos devolviesen una idea originaria del mundo, es decir, un contacto primigenio o primero, o primario, con las cosas. Y esto pese a que después, luego, la efervescencia mental de recapitular todas esas imágenes contiene el impulso de la representación, pero nunca puede contener del todo esa experiencia primigenia, ¿no? De manera que hay siempre algo que se nos escapa, hay una evidencia oscura, hay un aire de misterio que no podemos entender nunca del todo. Es decir, convengamos que existe como... Este es el parti pris, el punto de partida de la experiencia mítica también. Convengamos que existe una realidad última que, por definición, trasciende nuestra capacidad lingüística, nuestra capacidad inteligible y también nuestro uso con las imágenes, ¿no? En cierto sentido, todo mito es siempre una metáfora que intenta llegar a ese grado de misterio, a eso que reposa debajo del mundo dicho y debajo del mundo visible o visto, ¿no? Por mucho que las tradiciones míticas difieran entre sí, lógicamente, todas concuerdan en llevarnos a esa conciencia más profunda del acto mismo de vivir, ¿no? En este sentido, decía Campbell, Joseph Campbell, el otro gran mitógrafo, que citaré algo aquí, decía Campbell que el pecado imperdonable era el pecado de inadvertencia. Esto es, no estar alerta, no estar totalmente despierto a esa dimensión o a esa probabilidad, ¿no? Bien, claro, la pregunta inmediata es en qué consiste entonces esa conciencia más profunda del acto de vivir, ¿no? Campbell decía que a menudo la gente pensaba que el objetivo de nuestros anhelos, desde el plano mítico, desde la experiencia mítica, era encontrarle un sentido a la vida. Y él negaba que fuese esto lo que realmente buscábamos. Él decía que, más bien, lo que buscamos es experimentar, cito a Campbell, el hecho de estar con vida, de modo que nuestras experiencias vitales en el plano físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad más internos, y así sentir, continúa Campbell, el éxtasis de estar vivos. Al fin y al cabo de eso se trata, es lo único importante, dice, una serie de pistas que nos ayuden a encontrarnos dentro de nosotros mismos. Bueno, convengamos entonces que existe un plano de existencia, un plano de ser que está detrás del plano de lo dicho y de lo visible, o de lo decible y visible, y que de algún modo fundamenta el plano del ámbito lingüístico y el plano de lo visible en donde nos movemos habitualmente, ¿no? Bueno, no cabe duda de que este es el tema básico de toda mitología, ¿no? Que hay un plano invisible fundamentando el plano visible. Pero a juicio de los mitógrafos existe también algo esencial o algo especial, y es que el individuo debe encontrar un aspecto del mito que se relacione con su propia vida. Básicamente, dice Campbell, el mito sirve para establecer 4 funciones. La primera, no es un término que me guste demasiado, es de Campbell. La primera función del mito sería la función mística. Y, a juicio de Campbell, es la que nos haría advertir lo maravilloso que es el universo y qué maravilla es cada uno de nosotros. Y lo que nos hace experimentar también eso que Rudolf Otto llamaba un pavor reverencial, ¿no?, ante el mysterium tremendum, que decía Otto, ¿no? El mito, no hay duda, nos abre a esa dimensión pavorosa, a ese mysterium tremendum, a la comprensión del misterio que subyace en todas las formas, ¿no? Pero claro, si el misterio se manifiesta en todas las cosas, esta es la capacidad que tiene el individuo que vive en el mito, entonces el universo se transforma en una especie de contexto sagrado. Siempre estamos frente al misterio trascendental a partir de las condiciones de un mundo real, de un mundo visible. La segunda función, según Campbell, era la función cosmológica. Es una función mucho más cercana a lo que entendemos por conocimiento o por ciencia, y consistiría en
bueno, en mostrar cuáles son las formas en que se despliega el universo, pero intentando que ese misterio no desaparezca, se haga patente, ¿no? La tercera función sería de corte sociológico y consistiría en fundamentar y validar un cierto orden social. Y es aquí donde los mitos varían naturalmente de una cultura a otra, de un lugar a otro. Puede haber, por ejemplo, toda una mitología de la poligamia y al mismo tiempo puede haber una mitología radicalmente monógama, ¿no? Y hay finalmente una cuarta función del mito, según Campbell, que sería la función pedagógica, que consistiría en enseñarnos cómo vivir la vida humana bajo cualquier circunstancia. Esto es lo que en cierta manera nos enseñan también los mitos, ¿no? Hay una relación indudable que muchísimos mitógrafos han establecido entre los mitos y los sueños, con una apreciación muy clara. Los sueños también nos conducen a ese territorio profundo y oscuro que constituye el soporte de nuestras vidas conscientes. En ese sentido, el sueño es un mito individual, ¿no? Es un mito no compartido, mientras que el mito es el sueño de una sociedad, ¿no? El mito es un sueño público y el sueño es un mito privado. Pero mitos y sueños deben de proceder del mismo lugar, parece que proceden del mismo lugar. Jan Epstein, el gran cineasta y uno de los mejores teóricos, es interesante pensar que, a mi juicio, los más grandes teóricos del cine son los de casi los orígenes de los años 20, Epstein, Bela Balas. Bueno, pues Jan Epstein, en un libro maravilloso que se llama La inteligencia de una máquina, resume esta fraternidad entre mito y sueño diciendo: los procedimientos que emplea el discurso del sueño y que le permiten su profunda sinceridad tienen sus analogías en el estilo cinematográfico. Por ejemplo, el dinamismo característico del filme, ¿no?, que es semejante al del sueño. Tanto cine como sueño trastornan los marcos del tiempo, que decíamos antes, pero también los del espacio. Por ejemplo, a través de la ampliación de los objetos o de la dilatación de los espacios en la pantalla. El cine elabora procesos de macroscopía y también de microscopía que son idénticos al trabajo del sueño, que diría Freud, ¿no? En el sueño, como en los filmes, los objetos aparecen y desaparecen y las partes representan a la totalidad, es decir, es un funcionamiento de sinécdo que es característico de ambas experiencias, ¿no? El tiempo se dilata o se invierte o se reduce, se adelgaza. También en los sueños vivimos el suspense. Pensemos, por ejemplo, en las interminables persecuciones de los sueños, relacionémonos con, pues, por ejemplo, con las locas carreras de coches de los años 20, ¿no?, sin ir más lejos, ¿no? Y se podrían analizar o señalar otras tantas analogías, por ejemplo, el carácter pesadillesco que a menudo tienen precisamente por su carácter inevitable el despliegue de estas imágenes. La latencia de los temores y de los deseos en el despliegue mismo de cine y de sueño, ¿no? Claro, la diferencia es que no puedes predecir lo que será un mito, como no puedes predecir lo que será lo que vas a soñar una noche, ¿no? En este sentido, el cine sería como el punto de sutura entre ambos, entre mito y sueño, ¿no? El cine, efectivamente, es como un sueño, pero es un sueño hecho público, como decíamos, y además construido. Hablaré sobre esto al final, sobre la idea de la construcción. La mitología también es poesía o se expresa a través de metáforas poéticas. Se ha dicho con razón que la mitología es la penúltima verdad. Penúltima porque la última no puede traducirse en palabras, es ese ámbito inefable que comentábamos antes, ¿no? Y es inefable en la medida en que está más allá del lenguaje y de las propias imágenes, más allá del círculo budista del devenir, podríamos decir, ¿no? La mitología, en definitiva, pone en contacto a la mente con el límite mismo, incluso con el más allá de esos límites, con lo que puede ser conocido, pero no puede ser dicho, ¿no? Lo que estamos buscando cuando vivimos en el mito, cuando aceptamos uno de estos mitos, es lo mismo que procuramos en el fondo ante una pantalla, un modo de experimentar el mundo que nos abra a lo que da vida al mundo y al mismo tiempo que nos forme dentro de ese despliegue.
O dicho de otro modo, si la mitología es la patria de las musas y las musas son las inspiradores del arte y de la poesía, lo que el mito o el cine hacen por uno es ver la vida como un poema y a uno mismo participando dentro de ese poema. Pensemos, por ejemplo, en el poema de Lois Patiño, que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que he dicho hasta ahora, ¿no? Yo diría que en el poema de Patiño, en líneas generales, el poema de Patiño se expresa a través de dos grandes motivos. El primero es evidente casi desde sus primeros trabajos, y yo le he llamado el tiempo extático, con X. Y a mí me remite a la experiencia de tocar el centro del mundo. Es lo que la tradición mitográfica denomina como axis mundi, ¿no? Como eje del mundo, el punto central, el eje alrededor del cual todo gira. Ese punto central del mundo es en donde la quietud y el movimiento se unen. El movimiento es tiempo, pero la quietud es eternidad. Comprender cómo este momento de la vida de cada uno es realmente un momento de eternidad y experimentar el aspecto infinito de lo que estás haciendo en ese eje de experiencia temporal, esa es la experiencia mítica. En este contexto, la imagen tiene siempre una importancia capital. ¿Por qué? Porque la imagen, en principio, nos seduce porque es inmóvil y porque es inmediata y porque pertenece entera al instante, es decir, a lo no mortal. Este sería el primer motivo, el tiempo extático. El segundo motivo, y este es muy evidente en el contexto ya de Sansara y en lo que ha expuesto Lois en el CEGAC, lo vamos a denominar sin ningún ambaje la idea de la reencarnación. Esta idea sugiere, bueno, ¿en qué consiste la idea de la encarnación? Que es interesante. Yo diría que es lo siguiente: sugiere que uno siempre es más de lo que cree ser o de lo que cree vivir. Esto es, que hay dimensiones de tu ser y un potencial para la realización y para la conciencia que no están incluidos en los conceptos que manejas sobre ti mismo habitualmente. Dicho de otra manera, tu vida es mucho más profunda y ancha de lo que consideras. En consecuencia, lo que estás viviendo en el día a día no es más que un atisbo de lo que en realidad hay alrededor y dentro de ti, de lo que te da vida, como decíamos antes, extensión y profundidad. Pero puedes vivir buscando esa extensión, buscando esa amplitud, buscando esa profundidad. En el cristianismo, por ejemplo, la metáfora que corresponde a la reencarnación es la idea del purgatorio, ¿no? Si uno muere con tal apego por las cosas de este mundo que su espíritu no está listo, entonces debe pasar por la purga, por el purgatorio. Es decir, debe ser purgado de sus limitaciones. Las limitaciones son un factor de obstaculización, de contención. Es lo que limita nuestra conciencia y la fija en una condición inadecuada. Si nos remitimos a Oriente, la metáfora de la reencarnación oriental se resumiría de la siguiente manera: si mueres en esa condición limitada, has de volver para tener más experiencias que te irán limpiando, clarificando, 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 hasta liberarte de todas las fijaciones. La mónada reencarnada es el héroe principal del mito de Oriente, ¿no? La mónada reviste una multiplicidad de personalidades, vida tras vida, reencarnación tras reencarnación. Pero la idea principal de la reencarnación en Oriente es que uno no se reencarna a uno mismo, es decir, uno nunca se va a reencarnar tal y como es actualmente con su personalidad, ¿no? Sino que la personalidad es lo que la mónada va a dejar atrás en ese proceso de clarificación. Después la mónada va a revestir otro cuerpo, va a revestir otras personalidades, según qué tipo de experiencias le sean necesarias para clarificarse de sus adherencias o de sus adhesiones al campo del tiempo. Este sería el segundo motivo. Y casi diría que hay un tercer motivo en el poema de Lois Patiño, que en cierta forma condensa los dos anteriores y los culmina a todos ellos, y que tiene que ver con la idea de la voluntad de Schopenhauer. Schopenhauer, en un ensayo de Parerga y Paralipómena, titulado, es un ensayo estupendo, se titula «Sobre la aparente intencionalidad en el destino del individuo». Bueno, Schopenhauer señala que cuando llegas a una edad avanzada y miras atrás en tu vida,
puede parecerte que tu vida ha tenido un orden y un plan consistentes. Esto es como si la hubiera compuesto una especie de novelista. Y entonces, todos los hechos que cuando tuvieron lugar parecieron absolutamente accidentales, parecieron azarosos y no tenían en principio ninguna importancia, de repente, en esa recapitulación final, resultan ser factores indispensables en la composición de un argumento. ¿Quién compone ese argumento? Schopenhauer sugiere que, igual que tus sueños están compuestos por un aspecto de ti mismo del que tu conciencia no sabe realmente nada, así también tu vida entera está compuesta por una voluntad que desconoces, pero que te compromete en lo más hondo. Y así como personas que has conocido, aparentemente por puro azar, se convierten en agentes principales en la estructuración de tu vida, así también habrás servido tú mismo como agente, sin saberlo, dando significado a la vida de otros. Toda la trama, mejor, toda esta urdimbre, marcha al unísono como una especie de gran sinfonía y cada uno inconscientemente está estructurando la sinfonía de todos los demás, ¿no? Y Schopenhauer concluye magníficamente que es como si nuestras vidas fueran los rasgos de un inmenso sueño, de un solo soñador, en el que todos los personajes del sueño a su vez también sueñan, de modo que todo se enlaza con todo, movido por la voluntad única de la vida, que es la voluntad universal de la naturaleza y también que está dentro de cada uno de nosotros, en el fondo, en ese fondo oscuro que nos comprende y también nos compromete. Es una idea espléndida, ¿verdad? Una sugerencia que está ya en Leibniz y, por supuesto, en Borges, que la repite muchísimas veces, ¿no? Y, naturalmente, en la India, en la imagen mítica de la red de Indra, que es una red de gemas donde en cada cruce de un hilo con otro hay una gema que refleja a todas las demás. Entonces, todo sucede en mutua relación con todo lo demás, por lo que no puedes culpar a nadie de nada. Es incluso como si hubiera una única intención detrás de todo que le diera un cierto sentido, aunque ninguno de nosotros sepa exactamente cuál es en concreción. Por otra parte, desde el eje del mito, también podemos diferenciar claramente lo que va de la mera mirada a la visión. La diferencia entre mirada y visión es que la visión contiene el mundo y la propia mirada, el mundo y la vista, y además también lo que ve, naturalmente, ¿no? El visionario, por decir así, ve su vista o ve su mirada, y en el movimiento de esta visión no hace recaer de un modo típicamente realista la imagen en su referente, sino que la objetiva y la transforma en pensamiento de la realidad. Nada más lejos del realismo que esta experiencia del visionario. ¿Por qué? Porque el realismo solo conduce a una imagen de sentido único, a una imagen, si queremos, opaca, que bloquea la mirada en una verdad sin apelación, mientras que la semejanza mítica o la visión mítica, sin embargo, puede atravesar, nos obliga realmente a atravesarla, a la visión misma, ¿no? Por tanto, nada más confortable, si queremos, más tranquilizador, desde luego, que el realismo, pero nada más perturbador que la semejanza mítica, ¿no? Porque instaura una distancia con respecto a la realidad, ¿no? Hasta el punto que nos fuerza a reflexionar sobre la mirada misma, ¿no? Y esta reflexión aplaza, dilata de tal modo la percepción de nuestra propia mirada que la imagen explora en nosotros mismos, nos explora en nuestra capacidad de verla durante el tiempo mismo en que la estamos viendo. Maya Deren sostenía en un plano que yo creo que es parecido que esas figuras de la imaginación mítica deben representar, decía ella, hechos de la mente. Cito, hechos de la mente manifiestos en un tema de ficción. En efecto, entre el rostro del mundo revelado y el estremecimiento del pensar es en donde se manifiesta esta semejanza mítica. Hay al menos una cualidad mental similar. De hecho, por ejemplo, la luz es puramente visual y, sin embargo, también es mental cuando se la ve precisamente brotar de las cosas o bien tocarlas, ¿no? Esto es el cine puro. De modo que las imágenes cinematográficas, pero también las fotográficas y las pictóricas, representan lo real, ciertamente,
pero con una distancia capaz de fijar y que hace que representen también la idea de lo real. Su materialidad, por decir así, es doble. Por un lado, participa de la materialidad del mundo, que es sólida, pero también participa de la materialidad mental, que es aérea. Porque pensar consiste en captar lo que está delante de los ojos y hacerlo pasar detrás de ellos, diríamos que hasta perderlo de vista, literalmente hasta llegar a lo irrepresentable. Esa distancia con respecto al realismo es lo que ha favorecido un cierto tipo de cine, que se ha lanzado cada vez más alto hacia el cielo del sueño, hacia un cielo de los sueños, hacia el infinito de las estrellas, como decía Edgar Morin. Un cine, cito a Morin, bañado de música, poblado de presencias adorables y demoníacas, escapando de la tierra de la que debía ser, según todas las apariencias, servidor y espejo. La misma naturaleza del cine lo orienta ya de suyo hacia la representación de acontecimientos sobrenaturales o de acontecimientos al menos irreales, porque la propia condición cinematográfica es próxima o proclive al mito. De hecho, Jean Epstein definió el cine como un arte espiritista. En el cine, se ha dicho también de muchas maneras, personajes y objetos se nos aparecen a través de una especie de bruma irreal en una impalpabilidad de espectro. Démosle una vuelta a esta idea del cine como sobrenaturaleza. En la proyección cinematográfica, en la noche de la proyección, al menos en lo que es el cine clásico, en la oscuridad de la proyección en la que todo es sombra, el espectador está como encerrado en ese sueño público, el hombre en esa oscuridad pierde su sombra y le poseen las sombras, reina lo fantástico. La muerte es como la noche, libera las sombras, los muertos no tienen sombra, son sombra, y así se les llama. Pero al tiempo la imagen que estamos contemplando se introduce en nosotros y vela, o incluso diríamos vigila dentro de nosotros, en el interior de nosotros. La imagen no tiene párpados, decía un poeta francés. Las imágenes, pues, se deslizan entre su percepción y uno mismo. Le hacen a uno ver lo que cree ver. La sustancia imaginaria que pulula dentro de nosotros se confunde con nuestra vida psíquica y con nuestra realidad afectiva. El cine es también un mundo de Lázaro. Le decía un niño a Max Jacob, los muertos, el cine se hace con los muertos. Se les coge y se les hace caminar, eso es el cine, decía el niño. Este mundo de vivos, de muertos vivos, más que de vivos muertos, este mundo de muertos vivos, este mundo desdoblado, intenta quizás abducir o absorber el mundo real. En Cinelandia, en el nuevo invento de Cinelandia, según Ramón Gómez de la Serna, los espíritus de los espectadores serán succionados por el cono, cito a Ramón, claro, serán succionados por el cono absorbente de la máquina de proyecciones reales. Bueno, naturalmente Ramón no había leído todavía, porque no se había publicado, ni por supuesto había visto ninguna de las versiones de la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Pero esta es la invención del genial Morel en su isla, ¿no? Si recordáis lo que la novela de Bioy nos cuenta, es un artefacto cinematográfico que succiona enteramente la vida de los vivos en una isla, si queremos, dedicada a la eternidad, ¿no? O a la inmortalidad, ¿no? Sería la idea de cine, el cine total, realmente, ¿no? El cine total, que es total precisamente porque absorbe finalmente a los humanos en la sustancia lumínica, en esa sustancia impalpable y real, irreal, que es el seno mismo del cine. Y ahí sucederán, en esa sustancia impalpable, lumínica, una suerte de aventuras tan eternas como trágicas. Bien, el cine, pues, como archimito, ¿no? O como culminación del mito, el momento en el que muerte e inmortalidad comparten el mismo acto de luz, ¿no? Este sería el archimito por antonomasia, ¿no? El invento de Morel nos propone, pues, el mito cinematográfico definitivo, el mito cinematográfico resolutivo, la absorción del hombre en un universo desdoblado para que la eternidad lo salve. Dicho invento, el de Morel, nos revela que, en definitiva, el mito latente del cinematográfico era el de la inmortalidad. En este sentido, el cine total es una variante de la inmortalidad
deseada, de la inmortalidad imaginaria, ¿no? Hablábamos antes de la doble materialidad del cine, ¿no? Que participaba, por un lado, de la del mundo, que es sólida, y de la de lo mental, que es aérea, ¿no? Si vemos las imágenes de los hermanos Lumière, reconocemos que ya ellos mismos se dieron cuenta, y además la explotaron a conciencia, la atracción misteriosa de todo tipo de sustancias fluidas, particularmente del humo, por ejemplo, sin ir más lejos, en la llegada del tren a la ciudad, en la bocanada de un cigarro, o incluso en la nube de polvo que se desata cuando se derrumba una pared, una de las piezas más brutales de los Lumière, ¿no? Bueno, tal vez podemos relacionar esta atracción por lo fluido, por las sustancias vaporosas, evanescentes, fluidas, esta atracción con las creencias mágicas latentes que llevan siempre consigo las sustancias fluidas, los vientos, las aguas, los humos. En ellos se encarnan, en la medida de su desencarnación, es decir, en el límite visible de su invisibilidad, los espíritus aéreos, es decir, los dobles espectrales, los dobles fantasmales, ¿no? Es cierto que en el espíritu de los Lumière no había el intento de resucitar la vieja tradición mágica o el espíritu de la antigua mágica, pero sí es cierto también que reanimaba, aunque fuese inconscientemente, una especie de sensibilidad animista con respecto a todo lo que efectivamente ahora parece animado por todo tipo de potencias dinamógenas, como decía Gaston Bachelard, ¿no? Es decir, el cine ya desde los Lumière nos muestra que todo es fluido y en movimiento. El cine extiende a todos los objetos esta fluidez particular, pone en movimiento las cosas inmóviles, las dilata, las adelgaza, les insufla esas potencias dinamógenas que segregan siempre una impresión latente de vida, las carga de sombras o de claridades que despiertan o avivan la presencia. Pensemos, por ejemplo, en el primer plano. Decía Etienne Sougon, un profesor de estética, decía que el primer plano era la manera de interrogar a los objetos. Bueno, el uso del primer plano obtiene, por medio de esta especie de fascinación macroscópica, ¿no?, de un fragmento, obtiene una expansión de subjetividad. Hay una declaración muy hermosa de Bela Balas en relación con esto. Dice Balas: los primeros planos son líricos, los percibe el corazón, no el ojo. Así pues, magia mítica del cine. Desde los orígenes del cine, los objetos se ponen a vivir, a interpretar, a hablar, a actuar. Balas cita una escena de cine americano mudo en donde vemos cómo una muchacha, una prometida, se aparta de pronto de su futuro esposo, recorre una larga sala donde están colocados los regalos de boda. De repente los objetos empiezan a sonreírle, a llamarla, y le tienden unos brazos imaginarios. Ella entonces disminuye la marcha, se detiene y finalmente vuelve sobre sus pasos. Epstein observó con perspicacia que el espectáculo de las cosas lleva al espectador siempre, espectáculo cinematográfico, lleva al espectador siempre al viejo orden animista y místico. En uno de sus textos más conocidos, en el cinematógrafo visto desde el Etna, el mismo Epstein descubre en los objetos del cine esa condensación de alma que habita o habitaba en los objetos mágicos y sagrados, y dice así: esas vidas que crea el cine. Al hacer salir los objetos de las sombras de la indiferencia a las luces del interés dramático, esas vidas son parecidas a las vidas de los amuletos, de los objetos amenazadores y tabúes de ciertas religiones primitivas. Creo que si se quiere comprender cómo un animal, una planta o una piedra pueden inspirar respeto, temor u horror, tres sentimientos principalmente sagrados, es preciso verlos vivir en la pantalla. Hasta aquí Epstein. Bueno, aquí tenemos ya profetizado la pieza de Elena Girón y Samuel Delgado, que tenemos en exposición en el CEGAR, precisamente, ¿no? Decía Pudovkin: hay que conceder una atención especial al papel desempeñado por los objetos en los filmes. La vanguardia de los años 20 tuvo esta relación intensísima, esta sensación de la vida de las cosas,
parte por la influencia de los pintores surrealistas, claro. Y de hecho, en esta época se hicieron muchísimas películas de objetos. Algunos fueron llamados ballets mecánicos, por ejemplo, ¿no? Pero esta animación de los objetos nos envía al universo de una intemporal visión mítica, visión arcaica, también a la mirada del niño, por cierto. Stein reconoce siempre en el cine la presencia del viejo fantasma, él habla del viejo ghost funesto, emboscado detrás de las miradas, dice en La inteligencia de una máquina. En los pozos de la pupila, un espíritu forma sus oráculos. Se desearía tocar esa inmensa mirada si no estuviera cargada de una fuerza tal vez peligrosa. De hecho, para los aborígenes, igual que para los niños, los fenómenos psíquicos, los fenómenos subjetivos, se confunden con las cosas que ven, que se tornan portadores de un ánima, portadores de alma, ¿no? Como toda propuesta onírica, como todo onirismo, los films son proliferaciones de esa espera, de esa revelación. Están llenos de ectoplasmas, de espectros, que sirven para mantener el alma en tensión, en calor. Esto es el cine realmente, imagen desencadenada, entregada a los deseos anímicos, a los temores neuróticos, a los anhelos impotentes. Decía Balas también, el film revela la fisonomía antropomorfa de cada objeto. La cámara de cine resultaba, a su juicio, a la vez microscopio y espejo mágico. Es cierto que todo a través del cine se baña en una especie de antropomorfismo latente. Y con esto señalamos a esa tendencia profunda del cine con respecto a los animales, a las plantas e incluso a los objetos, es decir, de poblarlos anímicamente, de llenar de alma estas cosas. Al tiempo están embebidos de alma y cargan nuestra propia subjetividad, ¿no? Los objetos irradian de esta manera una presencia especial, una poderosa presencia, una especie de maná, si queremos, ¿no? Que es a la vez, simultáneamente o alternativamente, potencia emotiva pero vida autónoma, alma particular y riqueza subjetiva del que la contempla. Edgar Morin, el antropólogo, decía que al antropomorfismo del cine se le debería añadir también lo que él llama el cosmomorfismo, es decir, la tendencia a cargar todo de una presencia cósmica. Por ejemplo, citemos una imagen, no es Morin quien lo cita, sino yo, pensemos en una secuencia muy conocida de Vértigo, en el momento en que James Stewart y Kim Novak finalmente se dan el beso en la playa, ¿no? En la costa, ¿no? Es una secuencia muy conocida. Vemos cómo, justo en el momento más intenso de la relación amorosa, Hitchcock nos presenta unas olas batiendo sobre la costa, ¿no? Una ola que se rompe sobre la roca de una manera efectivamente intensísima, ¿no? En el siguiente plano, los amantes están ya apaciguados después de esa inmensidad cósmica, ¿no? Bueno, los rusos, efectivamente, los rusos en los años 20, 30, han empleado mucho esto que Edgar Morin llama los poderes cosmográficos, ¿no? Y lo han empleado muchas veces, pienso en Eisenstein, por ejemplo, a través del rostro vuelto una potencia cosmográfica. Nos dice de nuevo Balas, ¿queréis mostrar una civilización grande, un gran progreso técnico? Está pensando en los rusos, indudablemente, y dice, mostradla en el hombre que trabaja, mostrad su rostro, sus ojos, y ellos dirán lo que esta civilización significa, lo que vale. El rostro se ha convertido en un medium, expresa las tempestades marinas, la tierra, la ciudad, la fábrica, la revolución, la guerra. Hasta aquí, Balas. Bueno, el rostro es paisaje y el paisaje se ha vuelto alma, un estado del alma, ¿no? No hay mejor prueba de estos procesos de identificación-proyección que hace el espectador, que interioriza el espectador, que la famosísima experiencia de Kuleshov, ya que estamos con los soviéticos, ¿no? Bueno, es muy conocida, sabéis que Kuleshov dispone el mismo primer plano estático y completamente inexpresivo de un actor, de Iván Mosyukin, y primero lo sitúa, ese rostro hierático, ante un plato de sopa,
luego ante una mujer muerta y finalmente ante un bebé riendo. Y los espectadores, al interiorizar este montaje, lo que ven expresar sucesivamente es primero hambre, después dolor ante la muerte y finalmente la dulce emoción paternal, ¿no? Bien, proyecciones, identificaciones. El cine acentúa, bueno, incluso exagera este tipo de proyecciones e identificaciones en la medida en que el espectador está en una pasividad total, recibiendo el despliegue del sueño colectivo. La propia soledad del espectador ante la pantalla permite estas acentuaciones, estas intensificaciones, estas exageraciones. ¿Por qué? Porque la pasividad del espectador se manifiesta en el modo de la impotencia. Y eso, como no puede intervenir sobre lo que está contemplando, está sometido a esas sombras fascinantes, se ve invadido por un discurso inapelable, por un sueño imperativo, por un sueño inapelable. Y entonces, ante la imposibilidad de intervenir sobre él, ante esa impotencia, se produce una intensificación psíquica regresiva, es decir, está rumiando continuamente todo aquello que le ha invadido, ¿no? El cine es un arte espectral porque las sombras que allí se proyectan son acontecimientos de ausencia física de unos cuerpos. El cine se vuelve un ritual porque ese despliegue, como decimos, es inalterable, es inapelable. No puede existir, como por ejemplo existe en el teatro, una incidencia, que el actor se olvide, por ejemplo, de su papel, o que le duela la cabeza, o que suceda un accidente, que se caiga, cualquier incidencia, qué sé yo. El cine, a diferencia del teatro, es un sueño cerrado, un sueño efectivamente del todo imperativo. Tenemos pues a este sujeto pasivo en estado puro, que es el espectador de cine, que no puede, que nada puede, que no tiene tampoco nada que dar, ni siquiera sus aplausos. En el cine nos aplaude, ¿verdad? Es decir, el sujeto del cine, el espectador del cine, está paciente y padece. Está subyugado y goza o sufre. Todo pasa fuera de su alcance. Todo pasa en una lejanía íntima. Al mismo tiempo, todo ha de pasar dentro de él. Todo pasa a través de él, en esa resonancia psíquica de la que hablamos. Es entonces cuando se abren las esclusas del mito, cuando se abren las esclusas del sueño. Todo ocurre como si el film desarrollara un complemento de subjetividad o una nueva subjetividad que arrastra, que intensifica la propia del espectador, o como si dos dinamismos de corte bersoniano se adaptaran y se arrastraran el uno al otro. El cine es la simbiosis de ambos. Por un lado, integra al espectador dentro del flujo del film y al tiempo integra el flujo del film en el flujo psíquico del espectador. Hablábamos del cine como construcción. Claro, el cine es un constructo, efectivamente, que funciona como un impulsador de participación, que lo que hace es remedar por adelantado los efectos en la mente del espectador. Y no solo remedar por adelantado los efectos en la mente del espectador, sino construir los efectos en la mente del espectador. Es decir, le hace todo el trabajo psíquico al espectador. Le satisface todos sus anhelos psíquicos o todas sus rumias psíquicas con un mínimo de gasto. Es una máquina que hace por la subjetividad el trabajo de sentir. Hace el trabajo auxiliar y maquinal de sentir. Motoriza la participación psíquica. El cine es un sueño, pero es un sueño construido. De ahí, y con esto vamos ya casi acabando, la tan comentada y supuesta pasividad del público de cine, ¿no? Efectivamente, hay pasividad en el sentido de que el cine abre constantemente canales en los que la participación
no tiene más que sumirse a ese flujo. Pero a fin de cuentas, nada se concreta sin la participación del espectador. Es decir, la película tiene que estar dentro de él y tiene que desarrollarse en él. Sin esta colaboración íntima, el film se vuelve un discurso ininteligible, una sucesión incoherente de imágenes, una especie de rompecabezas de sombras y de luces. De manera que el espectador efectivamente es pasivo, pero es a la vez pasivo e igualmente activo, como dice Pierre Franck Castel, un historiador, ¿no? El espectador hace la película en buena medida igual que la han hecho los autores. Hay una anécdota muy divertida de un antropólogo en África que le proyecta una película a los congoleses. Y dice el antropólogo, los congoleses veían caer la lluvia donde nosotros, los occidentales, reconocíamos las estrías del desgaste de la película. Esta es la participación psíquica del espectador. Donde nosotros vemos las estrías gastadas del fotograma, ellos veían la lluvia. De manera que podemos hablar no tanto de pasividad como de activa pasividad. Y eso es lo que hace que podamos, sin ningún fastidio, seguir en la pantalla cosas que no nos atreveríamos a leer. Es decir, un montón de estupideces que nos desagradarían si las tuviésemos que aguantar en la lectura. Sin embargo, ante la pantalla las seguimos sin ningún fastidio e incluso hasta con goce. La película no solamente dispone la presencia de las imágenes, sino que lleva a la participación placentera del espectador. El espíritu del espectador tiene que volverse activo, es solicitado, es activado, y se ve arrastrado por este dinamismo que ha de ser también el suyo propiamente. Por eso se habla de la hipnosis del cine. Las películas, incluso las más, como decíamos, las más espantosas o las más odiosas, no dejan de tener estos efectos hipnóticos. Decía Blaise Cendrars, las primeras películas eran idiotas, pero maravillosas. Ahí está la fórmula, la clave de la participación en el cine. Esta misma participación es la que se le exige al sujeto del mito. Ambos, cine y mito, son universos fluidos, donde uno debe insertarse en esa especie de traslados recíprocos entre dimensiones cósmicas e intimidades psíquicas. Uno debe sustituir continuamente las cosas por las personas. Los objetos aparecen y desaparecen. Todo en el mito y en el cine depende de estos traslados simbólicos, de estas traslaciones. Es decir, todo es metamorfosis, fluidez. El macrocosmos se vuelve microcosmos. El hombre se vuelve cosmos. La experiencia mítica, como la experiencia del cine, se fundamenta en este principio metamórfico. El principio metamórfico exige un universo en flujo, un universo fluido, un universo donde las cosas nunca están endurecidas en sus identidades, sino que participan en esta especie de gran rueda del movimiento. Mediante la narración mítica, un individuo y una sociedad, una comunidad, organiza pues simbólicamente, expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo frente a los desafíos que le impone el tiempo, esto es, la muerte. Decíamos que el gran mito del cine es el del anhelo tan insistente, tan incesante como incierto, de la inmortalidad, ¿no? De superar estos desafíos impuestos por el tiempo y la muerte. Bien, la inmortalidad está también en el corazón de la experiencia mítica. Es el universal de todos los mitos, el universal de la conciencia originaria. Pero es también el universal de la conciencia onírica, de la conciencia poética, de la conciencia incluso infantil, ¿no? Una última idea. El cine es un aparato moderno, efectivamente, forma parte estrictamente de eso que llamamos modernidad. Es casi coetáneo de todo tipo de técnicas modernas que transformaron el planeta, ¿no? La electricidad, la radio, el teléfono, el coche, el tren, el avión, ¿no?
Todas estas técnicas modernas de las que el cine forma parte, todo este aparataje, reconstituye en la práctica más cotidiana ese universo animista del que hablamos, ese universo mágico. ¿En qué medida reconstituye esa experiencia animista, esa experiencia mágica? En la medida en que nos plantea un mundo donde, 1, reina la acción a distancia, 2, puede reinar también o puede dominar la idea de la ubicuidad, 3, la idea de la presencia-ausencia continua, es decir, de la metamorfosis que hemos hablado antes, de las traslaciones, de los traslados. El cine, el aparataje del cine, dota además al ojo biológico de una prolongación mecánica que le permite ver más claramente de lo que el ojo biológico ve y, desde luego, más lejos de lo que el ojo biológico ve, ¿no? Y, finalmente, como decía Maya Deren, el cine es una máquina que reproduce y, a la vez, intensifica, capacita las operaciones del pensamiento, las operaciones intelectuales. Es una máquina generadora de lo imaginario y, recíprocamente, a través del cine, lo imaginario se ve determinado por lo maquinal, por la máquina. Este es otro gran mito, el segundo mito supremo del cine, el cine como la gran máquina madre, que nos ofrece toda la posibilidad de un imaginario íntimo. Bueno, hasta aquí un poco lo que quería decir. Gracias.